Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos allí, usted lo puede ver en pantalla, que se llama las riquezas injustas. Eso así da la impresión como que hubieran riquezas justas, pero ya vamos a ver precisamente algunas cosas que menciona la escritura precisamente acerca de ese pasaje, ¿no? Y el pasaje precisamente en cuestión que habla acerca de las riquezas injustas es ese que tenemos aquí. Mire, ven Lucas 16:9. Hermano Alfredo, ¿nos puede leer por favor Lucas 16:9? Es el pasaje que está en pantalla. Lucas Amén, pastor. 16:9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Correcto. Entonces ahí es donde tenemos que está esa expresión precisamente de las riquezas injustas, que es lo que, digámosle así, lo que nos va a servir como punto de partida para el tema que vamos a tratar esta noche. Tal vez algunas cosas que hay que mencionar precisamente respecto de este pasaje tiene que ver con lo siguiente. Es el hecho de que fíjese que todo lo que es el capítulo 16 del Evangelio de Lucas tiene dos enseñanzas bien particulares y en alguna medida están hasta como relacionadas, podríamos decir. ¿Va? ¿Y cuáles son esas dos enseñanzas? Una es precisamente la del mayordomo infiel, que es la que nosotros vamos a estudiar ahorita, y también en ese mismo capítulo está otra situación que tiene que ver con el rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo es que las dos historias, porque vaya, la esta del mayordomo infiel, ¿qué es lo que, qué es lo que dice el Señor? Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, o reciban en las moradas eternas. O sea, haciendo de ver, mire, lo que nosotros estamos haciendo aquí tiene un efecto en la eternidad, ¿va? Y la siguiente, que es el rico y Lázaro, pues también tiene esa misma situación, ¿no? De que el rico que vivía en esplendidez, Lázaro que vivía en pobreza, y resulta de que ambos cuando mueren, ya al estar en la eternidad, pues se topa cada uno con una situación muy particular. Entonces, en ese aspecto vemos de que todo lo que tiene que ver con el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, en ese aspecto tiene, o sea, entre sí el capítulo tiene mucha relación en el sentido de que está el aspecto de las riquezas y la eternidad. ¿Verdad? Entonces, ambas situaciones están relacionadas ahí. Otra cosa que también llama la atención es el hecho de que ambas, en este caso, tanto el mayordomo infiel como el rico y Lázaro, eh, a veces hay quienes dicen, específicamente en el rico y Lázaro, aunque en esta también, digámosle así, que tratan de aplicarlo, en el sentido de decir de que son parábolas, pero hay una cosa que a nosotros nos invita a pensar de que no lo son, de que no lo son. ¿Por qué pensamos de que no lo son? Porque mire, por ejemplo, lo que dice Lucas 16:1. Hermana Olga, si nos lo lee, por favor, Lucas 16:1. Ok. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Correcto. Y mire, por ejemplo, la otra situación que dice en los versículos, capítulo 16, siempre el Evangelio de Lucas, del 19 al 20. Hermano Alfredo, si nos lo lee, por favor. Ahorita, pastor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Correcto. Entonces, ¿por qué en este caso digámosle así, no podemos considerarla como parábola? Porque usted se fija que en la del mayordomo infiel, ¿qué es lo que dice? Había un hombre rico. En el rico y Lázaro, ¿qué dice? Había un hombre rico. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro. O sea, este tipo de lenguajes no es el que normalmente se ocupa en las parábolas. Usted se fija que en las parábolas, ¿qué es lo que dice? El reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? O sea, se emplea ese tipo de palabras que dan la idea de que lo que el Señor está haciendo es una comparación. ¿verdad? Entonces, pero en este caso está esa situación de que tanto en el mayordomo infiel como en el rico y Lázaro, en ambos casos dice, había un hombre rico, había también un mendigo llamado Lázaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Definitivamente de que estas narraciones no las podemos considerar como parábolas por esa situación. Es como el otro caso también, por ejemplo, cuando el Señor dice,
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Eso no es parábola. Eso no es parábola, sino que es lo que el Señor está contando que fue ahí. Es un incidente que Él lo utiliza precisamente para ilustrar la verdad que Él quería mencionar respecto digámosle así, de sobreponernos sobre nuestra religiosidad y ayudar a las personas necesitadas. Entonces, esas son de las situaciones que en este capítulo 16 de Lucas, porque las dos historias que estamos mencionando, tanto el mayordomo infiel como el rico y Lázaro, en ambos casos, en ambos casos se da la situación de que se menciona esta situación, ¿va? Que dice había. ¿Ve? Por ejemplo, y quiero insistir en esto, en el 16:1 dice había un hombre rico. En el 16:19 había un hombre rico. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Entonces son de las cosas que nos hacen ver de que definitivamente no son parábolas, no son parábolas, sino que son hechos, son situaciones que realmente ocurrieron y que el Señor las utiliza pues para ilustrar las verdades, cada una correspondiente, ¿va? En este caso, pues que vamos a ver el de las riquezas injustas, pues ahí tenemos de que el Señor dice, había un hombre rico, o sea que esto que el Señor nos va a explicar, efectivamente pasó, efectivamente pasó. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si comenzamos ya a hablar un poquito acerca del trasfondo de la historia? Porque ese pasaje donde nos dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas, la verdad que tiene un trasfondo, pues tiene un contexto. Y ese contexto, a la hora de las horas, para efecto de, digámosle así, de poner el pasaje en una dimensión correcta, pues definitivamente necesitamos tener ese contexto. Mire, por ejemplo, lo que dice en Lucas 16:1 y 2. Hermana Daisy, ¿nos puede leer, por favor, Lucas 16:1 y 2? Buenas noches, con gusto, hermano. Dice, Buenas noches. dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿De cuánta de tu mayordomía? Porque ya no podrás más ser mayordomo. Correcto. Entonces tenemos esa situación, primero lo que estábamos mencionando, dice, había un hombre rico, o sea, el Señor está contando algo que efectivamente sucedió, no es una parábola. ¿Y qué es lo que sucedía en esta parábola? Dice que un hombre, dice, tenía un mayordomo y que dice que llegó un momento en el que dijo, lo voy a despedir, lo voy a despedir. ¿Por qué razón? Porque cuando dice que era disipador, era precisamente que desperdiciaba, hacía mal uso de los bienes de su amo. ¿Y qué se supone que es, qué se supone que es un mayordomo? Porque a veces la gente piensa que el mayordomo, pues, es aquel señor que anda así ¿cómo se llama? Con el pañuelito blanco así, con la mano así, y poniéndose a la orden para ver qué es lo que hace. Pero fíjese que esta palabra de mayordomo, pues la verdad que tiene un significado más amplio. Ahí, por ejemplo, le he puesto una definición que dice que la etimología viene de una palabra que tiene que ver con el siglo XII, del latín mayor domus. Y eso de mayor domus, ¿qué es lo que significa? El mayor de la casa, el mayor de la casa, por aplicarse al criado principal de una casa o al encargado de una congregación o cofradía, compuesto de mayor, mayoris, que significa mayor, y domus, que significa casa. Entonces, mayordomo, ¿qué venía a ser? El mayor de la casa, porque era precisamente una persona que estaba empleada manejando los bienes de otra persona. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Dice que este hombre rico tenía el mayordomo, pero el mayordomo que era, digámosle así, el que estaba por encima de todos sus bienes, en ese caso, pues si lo vemos bajo esa figura, José en Egipto, pues prácticamente llegó a ocupar ese papel, el de mayordomo, ¿no? Porque menciona pues de que cuando estaba en la casa de Potifar, una de las cosas que dice la escritura que sucedió fue que Potifar le encargó el cuidado absolutamente de todo y que la única situación que estaba reservada, en la cual él no tenía mayor cosa que hacer, era la esposa. Pero ¿qué era lo que sucedía? Todo lo demás, prácticamente José era el que veía sobre eso. Ahora mire, por ejemplo, una situación que dice acá en Lucas 16:3. En Lucas 16:3. Hermano Alfredo, ¿nos puede leer, por favor, Lucas 16:3?
Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Correcto. Entonces ahí tenemos la situación esa. Bueno, primero dice, a este hombre lo van a despedir porque malgasta, porque hace mal uso de dinero que no es de él, de dinero que no es de él. Entonces, cuando se ve que estaba claro de que efectivamente lo van a despedir, que no hay manera de alegato, él dice, mire, ¿y ahora qué voy a hacer si yo lo único que sé hacer es esto? ¿Va? No puedo cavar porque era de aquel gente así de manitas delicadas, ¿va? De que en medio hace algo ya le salen ampollitas, ¿va? Entonces no podía hacer eso. Y la otra cosa dice, mendigar me da vergüenza. Ahora, pero mire la solución que se le ocurrió. Y esta es una cosa, aquí ya entramos a lo que tiene que ver con la astucia del mayordomo. Mire lo que sucede en Lucas 16 del 4 al 7. Hermana Karen, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Lucas 16 del 4 al 7. Si va en tráfico o está en alguna parte donde no puede leer, me dice y así designamos a alguien más. Bueno, hermana Daisy, ¿nos lo puede leer, por favor? Lucas 16 del 4 al 7. Con gusto. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me recibirán en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Ok, mire qué sujeto más, más Ocurrente. ocurrente, pues, ¿sí? Porque no se le puede decir de otra manera, ¿va? Qué sujeto más ocurrente. Ahora, quiero que tengamos en cuenta una cosa. Lo que el mayordomo está haciendo no está bueno, ¿verdad? Lo que el mayordomo está haciendo no está bueno. Eso, pues sí, vaya, le digo que no está bueno por esto, porque él ya había hecho un mal. ¿Cuál era el mal que estaba haciendo? Malgastando el dinero que no era suyo. Cuando ve que le van a quitar el trabajo, ¿qué es lo que dice? Voy a hacer otra malandrinada para cubrir la primera. ¿Y qué es lo que se le ocurre hacer? Empezar a llamar a los deudores de su amo y decirle, a uno le dice, ajá, le dice, ¿cuántos barriles le debes? 100. Ah, pues aquí está la cuenta, sentate y escribí 50. ¿Va? Y al otro, ajá, ¿y cuántas medidas de trigo le debes? 100. Entonces sentate y escribí 80. Fíjese que esto que estamos leyendo me suena, por ejemplo, los que estamos así algo grandecitos como yo, ¿va? Nos acordamos de que muchas veces se acuerda cuando uno llevaba su libreta de ahorros al banco, de que llevaba uno la libreta y el banco tenía otra libreta. Entonces, ya sea que uno depositara o sacara, el movimiento que uno hiciera lo anotaban en la libreta y estaba en la libreta del banco también, ¿va? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Mire, y a la hora de las horas, ¿cuánto era lo que se debía? Se comparaba y ambos valores tenían que coincidir, ¿va? Ambos valores tenían que estar iguales. Entonces, en este caso, algo así es lo que se ve que está sucediendo, ¿va? Que se ve que aunque la cuenta estaba en poder del mayordomo, pero no se hacía con la letra del mayordomo, sino que se hacía con la letra del deudor, ¿va? De tal manera, pues, de que todo el mundo estuviese de acuerdo de que eso era efectivamente lo que se debía. Pero bien, entonces, mire la otra cosa que sucede en el versículo 8. Hermana Olga, si nos lo lee, por favor, el versículo 8. Sí. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Correcto. Entonces aquí ya vamos dándonos cuenta de algunas situaciones de en qué contexto es que Jesús viene y dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Porque vaya, ¿qué es lo que sucede? Tal vez sí podemos hacer algunos comentarios. Uno de ellos tiene que ver con lo siguiente. Lo que el mayordomo estaba haciendo, y lo dije hace un momento, lo que el mayordomo estaba haciendo estaba malo, ¿verdad? Tanto el hecho de malgastar el dinero del amo
como el alterar las cuentas, ambas cosas estaban malas. Ambas cosas estaban malas. Y le menciono esto porque precisamente una de las cosas que a veces como que existe la tentación, aquí de decir, pues entonces mire, yo puedo hacer una malandrinada para poder hacer un bien, ¿va? O sea, como, así tipo como la cuestión esa de Robin Hood, ¿va? Pues sí, es que Robin Hood puede robar porque como lo da para los pobres, entonces ese robo está bueno, ¿va? Pero si fuera para enriquecerse él, pues está malo. La verdad es que el robo es robo independientemente de que si después le demos un uso noble. Entonces, en este aspecto, los dos pasos que está haciendo el mayordomo, tanto el momento de defraudar a su amo, como el alterar las cuentas para que los otros debieran menos, ambas situaciones estaban malas. Pero, ¿cuál era la pensada del mayordomo? La pensada del mayordomo era esta. Al decirles que les vamos a rebajar la cuenta, ¿qué es lo que me estoy ganando? Me estoy ganando un cómplice. Me estoy ganando un cómplice. Porque imagínese a quién no le iba a gustar, a quién no le iba a gustar. Claro, aquí lo que estamos viendo es una plática entre tamales, pa. Es una plática entre tamales. Eso de tamales, pues es una manera bien coloquial, muy salvadoreña de decir de que estamos hablando entre gente ladrona, va. Entre gente ladrona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de todas las cosas que se están haciendo, eh, el mayordomo hace mal y para arreglar su problema viene y hace todavía otro mal, ¿va? Viene todavía hace otro mal. Al decirles a esta gente, mire, escriban, rebajemos la deuda, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo que se estaba haciendo él prácticamente era ganarse cómplices, era ganarse cómplices. Y él lo hacía bajo la pensada de que, bueno, si me echan de aquí, a ese que yo le perdoné la deuda, ese me va a decir, venite para acá, va. Aunque yo le veo un poco de problema a esa, a esa pensada, ¿va? El problema que yo le veo a esa pensada es lo siguiente. Si fuiste capaz de engañar a aquel y yo te recibo, quiere decir de que vos vas a ser capaz de engañarme a mí, ¿va? O sea, era una situación un poco delicada, ¿va? Era una situación un poco delicada. Pues sí, porque él decía, sí, como yo le dije que le iba a rebajar la deuda, y si él quiere hacer alguna cosa, yo lo que voy a hacer es que lo voy a denunciar. Imagínese usted el gran lío que el mayordomo está armando, ¿va? Hay una cosa, fíjese que hay un comentario que dice de que, por ejemplo, ¿por qué cuando el amo se dio cuenta, dice que el amo alabó al mayordomo? Y hay un comentarista que dice que al parecer también el amo como que era otra clase de pícaro, ¿va? ¿A qué decir? Pues malo, yo soy malo, pero este salió más malo que yo. Entonces, por eso es de que se ve esa situación de que el amo, lejos de enojarse, dijo, qué bárbaro, que este sí que salió más vivo, ¿no? Este salió más vivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde entramos a esta situación que está, este versículo de Lucas 16:13 forma parte precisamente de esta narración que estamos leyendo. Mire lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se imagina usted de decir de que este mayordomo, con todas las cosas que estaba haciendo, de decir que iba a creer en Dios y que lo iba a hacer de una manera fiel, como que está un poco difícil, ¿no? Como que está un poco difícil de decir, pues sí, mire, fíjese que él quiere servir a... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si le dejan un poco de dinero por ahí, él se emociona, ¿va? Se emociona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque fíjese que una de las cosas que vamos a ir viendo a medida que vayamos profundizando en esto es precisamente que nuestra actitud hacia el dinero también en alguna medida es la manera en la que nosotros tratamos a Dios, ¿verdad? Es la manera en la que nosotros tratamos a Dios. Fíjese que uno de estos días, pues bueno, nosotros hacemos un programa de radio los días martes y no sé cómo, porque se permiten preguntas del público y resulta que llama a alguien y dice, pero mire, lo dijo con un tono que dice,
yo no veo por qué sea necesario que estén exigiendo tanto ofrendas y diezmos. Pero se sintió así como molesto, ¿va? Claro, a mí una de las situaciones que el Señor me ha hecho entender al respecto es lo siguiente, que cuando uno ama a Dios no tiene ningún problema en dar. Mire, cuando uno ama a Dios o cuando uno se siente agradecido con Dios, uno no tiene ningún problema en dar. No vaya a ser de que uno no tenga ese amor a Dios, que ya la cosa molesta. Sino mire, por ejemplo, ese incidente cuando dice la escritura que Jesús estaba comiendo, que llegó una mujer, dice, echó un perfume carísimo. Bueno, primero dice que lloró sobre sus pies, lo secó con sus cabellos, después dice que echó un perfume bien carísimo. Y don Judas, ¿qué fue lo que dijo? Qué desperdicio. Qué bárbara esa mujer, mire, ve. Ese dinero se hubiera podido haber ocupado para venderlo y darlo a los pobres. Y el Evangelio de Juan hace la aclaración. Pero Judas lo dice no porque tenía cuidado de los pobres, dice, sino que porque era ladrón y porque sustraía de la bolsa. Entonces, por eso en alguna medida la manera en la que nosotros tratamos el dinero que es un poco reflejo de nuestra relación con Dios. Iba a decir, hermana Daisy, perdón. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, hermano. Y Ujú, también porque tenemos una mente finita a las cosas materiales. Fíjese que a mí me impactó esta semana la lectura de Juan en el Apocalipsis, cuando dice que el libro está ahí y que nadie lo puede abrir. Y cuando abren el libro, los ancianos y los que estaban alrededor adoran. ujú. Entonces nosotros tenemos una visión tan material y finita que creemos que todo es eterno aquí y no vemos que nosotros aquí estamos solo de pasada y que lo que Dios nos permite tener es para este momento nada más, porque nuestra visión tiene que ser adorar eternamente a Dios en el cielo. Sí. Entonces la mayoría de personas tenemos temor de dar porque tenemos miedo a quedarnos sin nada, porque Ujú, nuestra vida la vemos aquí, no la vemos más allá. ujú. Incluso los pastores y en algunos casos algunos misioneros también, a pesar que anden haciendo esa labor y ese trabajo, es una visión bastante terrenal, no Sí. celestial. No, y fíjese que, bueno, ya que menciona eso, a mí me llamó la atención, un día de estos me invitaron a predicar a una iglesia, ¿va? Pero me hicieron una pregunta que nunca me habían hecho. La pregunta que me hicieron es, ¿cuánto es su tarifa? Le diré, me puso en qué pensar, va, pero le digo, no, mire hermano, déjeme hacer una aclaración, le digo, yo no tengo tarifa. Es más, le digo, si digamos, dependiendo de la iglesia, el tamaño de la congregación, si no está dentro de sus posibilidades el poderme dar algo, no se preocupe, no tienen que dar nada, no tienen que dar nada. Pero me llamó la atención la pregunta esa, va, de que cuánto es su tarifa, porque hay en algunos casos de que más que todo a veces entre los músicos cristianos se da esa situación, ¿va? Hay un libro de Marcos Witt que se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Y donde él menciona, por ejemplo, de que hay algunos músicos algo agrandaditos, ¿va? De que cuando vayan a traerlos en el aeropuerto, el carro tiene que ser de cierta marca y de cierto año, ¿va? Que el hotel tiene que ser de cierta categoría. Y que a la hora en la que ellos van a dar el concierto, que tienen que tener ciertas cosas, ¿va? Como por ejemplo, agua embotellada de cierta marca. Y así va, pero y así le digo, así se llama el libro, ¿qué hacemos con estos músicos? Donde él cuenta precisamente toda esa situación de que, bueno, y a esta gente que se supone que le pasa, pues, porque se ve que lo que están pensando nada más es en ellos sentirse bien. Ahora, claro, yo entiendo de que hay ciertas cosas de que, por ejemplo, ayudan, vaya, como por decirle algo.
Y yo muchas veces insisto en esto. Si usted sabe que va a predicar, trate de ir descansado. Trate de ir descansado. ¿Por qué razón? Porque si usted va descansado, va a predicar con energía, ¿verdad? Que, por ejemplo, una serie de situaciones que tienen que ver con el cuidado pastoral, del cuidado de la salud y una serie de cosas así, eso yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Va? Tampoco no es que vamos a tratar a los invitados como que, como que si fueran por dioseros, ¿va? Porque lo que traen es el mensaje de la palabra de Dios. Pero de eso a pensar de que, mire, si acá como que ha venido el rey de Siam, ¿va? Que hay que recibirlo y darle todos los honores, ahí como que no. Entonces, eso es donde entramos a la cuestión esa de que muchas veces nuestra relación con Dios se ve un poco reflejada por la manera en la que nosotros tratamos el dinero. Y yo le digo, me he topado varias veces con situaciones esas de que la gente dice, mire, ¿y sobre cuánto hay que diezmar? ¿Sobre lo que gano o sobre el valor menos los descuentos? ¿Verdad? Pero le digo, a veces tal vez no es tanto la pregunta, sino el tonito con el que lo dicen, ¿va? Que se siente aquel malestar de que, ay, voy a tener que hacer eso. ¿Va? Entonces, ahí es donde, cuando ya la gente se pone en esa actitud, definitivamente de que algo anda mal, definitivamente que algo anda mal. Entonces, claro, en este caso viene el Señor y hace la explicación, dice, mire, la verdad que ninguno puede servir a dos señores, porque lo que va a suceder es que o va a amar a uno y va a menospreciar al otro. Y fíjese que hay una situación que lo que Jesús hace, por ejemplo, en esta historia, es de que Jesús en ningún momento dice que lo que el mayordomo hizo está bien, ¿verdad? Ese es un detalle que hay que tenerlo bien claro. No es que Jesús dice, mire, ya ve cómo fue que él adulteró las cuentas. Vea lo listo que fue. No, eso estuvo malísimo. Eso estuvo malísimo. Pero ¿qué es lo que sucede? Teniendo en mente esa situación, mire entonces lo que el Señor, la verdadera enseñanza. Hermano Jaime, ¿será que nos puede ayudar en la lectura? Lucas 16 del 9 al 12. Hermanos, claro, con mucho gusto. Palabra de Dios dice así: Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Palabra de Dios. ¿Por qué le decía que muchas veces nuestras actitudes ante el dinero reflejan nuestra relación con Dios? Porque vaya, mire lo que dice, el que es fiel en lo muy poco, dice el versículo 10, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Vea entonces que el Señor nos plantea una situación bien importante y que tiene que ver mucho con lo del mayordomo y que nos va a ayudar a entender cuál es la lección para nosotros. Si él con un bien terrenal era capaz de hacer todas esas trampas, ¿qué tal si le encargaban los bienes celestiales? Fíjese que una vez alguien me dijo una cuestión de que a mí me llamó mucho la atención y que cuando me lo dijo, le quiero hacer la comparación para que nosotros podamos ver eso. Me dice, y cuando me lo dijo, yo lo agarré así como el pan para el matate, ¿va? Que me dice, mira, me dice, aquella persona que es capaz de serle infiel a la madre de sus hijos es capaz de serle infiel a quien sea. Y me pareció muy interesante, ¿va? Imagínese, por ejemplo, si aplicáramos esa regla a los políticos, si aplicáramos esa regla a los pastores, ¿cómo quedaríamos? Hermana Daisy, ¿dio? Fíjese que yo trabajé en un colegio y la directora una vez hizo un comentario. El colegio era cristiano, fíjese. Ujú, Y fíjese que ella obviamente era cristiana. Y ella sí, dijo, estaban haciendo como una solicitud a los padres de familia porque hubo una inundación en el centro escolar, en el colegio. sí. Y fíjese que ella dijo que los papás tenían que colaborar, pa.
Bueno, pero lo que quiero llegar después de contextualizar es que ella dijo, si los israelitas fueron a pedirles las joyas, el oro a los egipcios, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si Ah, Dios vaya. nos manda a que nosotros luchemos por lo que querramos. Ah, bueno. Y mire, Bueno, y yo me quedé pensando en ese momento, si ella como la máxima autoridad piensa eso y deforma la escritura de esa manera, como qué mensaje para los papás y para los niños y bueno, para todo el sector, ¿verdad? Estamos dando. Y claro. mucha gente utiliza cosas así cuando tienen un poder como el del mayordomo, ¿verdad? Ujú. Para hacer ese tipo de presión y se llevan de encontrarse la palabra de Dios. Claro, claro. Y fíjese que es por eso que una de las cosas que el Señor nos muestra, dice, el que es fiel en lo muy poco, dice, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Quiere decir entonces de que si el mayordomo con los bienes terrenales, con los bienes que no eran de él, porque precisamente por ser bienes que no eran de él, como que debía de tratarlos con mucho más cuidado. Con que si las cosas de uno se tratan de cuidar, no digamos, porque vaya, en ese caso que él era el mayordomo, que era lo que, que es la implicación que va allí, que alguien había depositado su confianza en él. Y esta persona al venir y empezar a malgastar el dinero que se le había confiado, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo que estaba haciendo era que estaba traicionando la confianza, ¿verdad? Estaba traicionando la confianza. Entonces, por eso es que incluso el versículo 11 dice, pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, quién os dará lo que es vuestro? Entonces, mire, por ejemplo, una de las cosas que cuando las escrituras hablan acerca de las riquezas injustas, dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire, si nosotros nos ponemos a pensar, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que prácticamente nosotros no hemos hecho mayor cosa por tenerlas. Le voy a poner un ejemplo. Yo estaba leyendo uno de estos días un artículo que hablaba acerca de este problema de la inmigración, ¿verdad? Cómo se ve de que hay personas de que dicen no, los inmigrantes fuera y que no sé qué, y hay una discusión bien fuerte al respecto. Pero alguien hacía este comentario. Qué interesante que tú te sientes superior solamente por haber nacido del otro lado de la frontera. ¿Verdad? Porque si usted dice, mire, y la gente que nació en Estados Unidos, ¿qué hizo para nacer en Estados Unidos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un privilegio que tienen, es un privilegio que tienen que viene dado por Dios. Pero entonces ahora el asunto está, ok, ¿y qué hago yo con ese privilegio? ¿Qué hago yo con ese privilegio? Fíjese que los días lunes yo tengo una clase virtual con unos hermanos de una iglesia de Canadá. Y una de las cosas que me llama, que se los he escuchado a ellos y se los he escuchado a varias gentes, es el hecho de que ellos hacen viajes misioneros, por ejemplo. Hay una emisora cristiana que yo escucho de que ellos transmiten para el norte de Oklahoma y el sur de Kansas. Y una de las cosas que ellos hacen es que hacen viajes misioneros a diferentes partes del mundo. A donde les he oído que se han ido a meter, es que se han ido a meter a algunos cuantos países de África y también han venido a Honduras. Entonces, aquello decir, bueno, y ese privilegio que yo tengo, esa riqueza injusta de que simplemente es algo que tengo porque nací de ese lado de la frontera, porque tal vez en algún momento me topé con una persona de que puso sus ojos en mí y resultó de que ese lugar donde me llevó era una empresa que me daba un buen salario, que me daba un buen estilo de vida y que se supone que estoy haciendo con eso. ¿Verdad? Ahora mire qué es lo que sucede. Por ejemplo, esta otra cita es bien interesante. Mire, Lucas 12 del 32 al 34. Hermano Alfredo, ¿nos lo puede leer, por favor? Lucas 12 del 32 al 34. Hola. Ahorita.
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polía destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Correcto. Entonces vea que prácticamente en todo ese lío que estábamos viendo ahí del mayordomo infiel, que era lo que él estaba demostrando, dónde estaba su corazón. Porque su corazón estaba puesto en la cuestión esa de decir el dinero que yo tengo, y por eso era de que él hizo todas esas trampas, pues. Primero, en defraudar la confianza de su amo. Y segundo, que cuando el amo lo iba a despedir, que fue la otra situación que empezó a hacer, empezó a alterar cuentas. Pero a la verdad, ¿qué era lo que él estaba haciendo? Sencillamente estaba tratando de mantener algo que, así como dice acá al final del versículo 30, donde dice el versículo 33, hacer bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Y fíjese de que, claro, una de las cosas que hay varios comentarios que caen en esa situación, qué bonito fuera que la astucia que la gente tiene para hacer riquezas terrenales también la utilizase para hacer riquezas espirituales, ¿va? Que yo recuerdo que había una persona que me decía una vez, cuando yo estaba estudiando teología, me dice, yo no sé, me dice, cuál es la gran cosa de los pastores, porque él era diácono de una iglesia y de tanto en tanto lo invitaban a predicar. Si cuando yo predico, vieras cuántas almas se convierten, y cuando el pastor predica, nada. Yo no necesito, yo no necesito ser pastor, me decía. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté a a un profesor de teología, ¿va? Le pregunté lo que esta persona me decía. Y este profesor me dijo una cosa, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Me dice, que él se está jactando de tener un don que no le está dando uso. Porque si él dice que cuando él predica las almas se convierten bastantes y no lo está haciendo, el Señor se lo va a demandar, ¿no? O sea que el asunto no solamente es aquello de decir, mire, yo puedo hacer esto, o mire qué bien cómo hago esto otro, o mire este otro talento que tengo. No, sino que el asunto es, ok, y con ese talento que tengo, con esa riqueza injusta que tengo, qué se supone que estoy haciendo, pues? ¿Qué uso le estoy dando? La estoy ocupando solamente para tener riquezas que se pueden envejecer, así como dice en el versículo 32, en Lucas 12:32, o la estoy ocupando precisamente para hacer riquezas en aquel lugar donde dice la escritura que no llega ni el ladrón ni la polilla destruye. Entonces, el asunto es de que, digámosle así, mire, todo lo que nosotros tenemos, la vida, la salud y todo ese tipo de cositas así, son cosas que Dios nos las ha prestado. Fíjese que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una situación bien interesante. Hay un capítulo en el libro de Levítico que habla acerca del derecho a la tierra. Y lo que sucedía era de que los israelitas, una de las cosas que les dice ahí en Levítico, dice, la tierra mía es. O sea que la tierra es de Dios. Y lo que Dios, según ese capítulo, lo que Dios ha hecho nada más es prestárnosla para que nosotros la administremos sabiamente. Pero en realidad nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros. Bueno, este libro de los Salmos dice, va, que mía es el oro y la plata, dice la escritura, ¿va? Si ahí son los de Fuerte Knox que les han prestado para que lo cuiden, va, pero de ahí pero no es ni de ellos, sino que es de Dios, pues, es de Dios. Pero bien, mire ahora lo que sucede por acá. Mire ahora lo que sucede por acá. La aplicación. ¿Cómo fue que el Señor empezó a aplicar esta historia? Mire lo que dice. Por ejemplo, este versículo ya lo habíamos leído, Lucas 16, 11 y 12. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que he puesto? O sea que en alguna medida a veces las posesiones que nosotros tengamos es como una prueba de nuestra fe. Es como una prueba de nuestra fe.
¿Por qué? La vez pasada, recuerda que discutíamos ese caso, por ejemplo, de que cuando Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres, qué fue lo que hizo él? ¿Se hizo para atrás? Ah, no, dijo. ¿Por qué dice la Escritura que lo hizo? Porque tenía muchas riquezas. Pero vemos en el otro extremo a Zaqueo, que también era una persona que era muy adinerada, y ¿qué es lo que dice? Él solito, sin necesidad de que Jesús se lo dijera, él dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a todos aquellos que les debo les voy a pagar hasta 4 veces lo que les debo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los dos siempre estaban ante la misma situación del dinero, con la diferencia de que la manera en la que uno lo usó a la manera en la que el otro lo utilizó, pues la verdad que fue una situación totalmente diferente, ¿no? Mire lo que dice, y este es otro detalle, esto que vamos a leer ahorita, también es otro detalle que nos ayuda a entender el porqué de esta historia. Esto que está acá, mire, Lucas 16:14. Hermana Daisy, ¿nos puede leer, por favor, esa cita? Lucas 16:14. Con gusto, hermano, permítame. Lucas Y 16. oían también todas, perdón, Sí, sí, está bien. y Esa cita. oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los fariseos entendieron de que cuando Jesús contó esa historia iba con dedicatoria. Iba con dedicatoria. Y es que fíjese que los fariseos tenían una idea un poco curiosa, porque resulta que los fariseos pensaban de que ellos, como eran personas adineradas, ellos pensaban de que el dinero era producto o sea, si ellos querían tener una señal palpable de que ellos como personas estaban bendecidos por Dios, era porque tenían dinero. Imagínese usted qué pensaba, ¿va? Entonces, claro, cuando Jesús les comenzó a decir, mire, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, ellos dijeron: mire, con mi dinero no se meta, ¿va? Con mi dinero no se meta. Y por eso es que dice la Escritura que comenzaron a hacer. Se comenzaron a burlar de él. Se comenzaron a burlar de él. Y mire otra situación. Las riquezas no son para ganar el cielo, sino que es para ganar lo que realmente importa. Y fíjese que, por ejemplo, mire lo que dice el versículo 15. Todo esto siempre está dentro del mismo capítulo ese de las riquezas injustas. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos en su momento, ellos se sentían como superiores a los demás por tener dinero. Pero con esa historia que Jesús les contó del mayordomo infiel, definitivamente que para ellos fue un choque tremendo, en el sentido de decir: miren, caballeros, lo que ustedes tienen que hacer es que hay que hacer riquezas donde la polilla y el orín no llegan, para que cuando la riqueza terrenal falte, nosotros tengamos allá la recompensa de Dios en el cielo, que esa a la hora de las horas, era la parte importante. Hay 3 conclusiones que nosotros podemos sacar de esta historia. La primera de ellas es la siguiente: debemos usar astucia para el bien. Así como el mayordomo era astuto para el mal, nosotros también debemos ser astutos para el bien, porque mire lo que dice el versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Verdad? O sea, como queriendo decir, mire, por lo menos esa parte sí deberíamos de aprenderla. Las posesiones materiales deben usarse para ganar los valores reales. El versículo 9 lo dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y 3, sin importar las cosas que hagamos, solamente hay un amo al que podemos servir. Eso lo dice el versículo 13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora bien, fíjese que por acá, déjeme leerle tal vez algunos comentarios. Estos 3 comentarios que le voy a leer son comentarios acerca de este pasaje que hemos estado leyendo acerca del mayordomo infiel. Y fíjese que mire lo que dice, por ejemplo, el comentario siglo XXI.
El mensaje de esta parábola es tema de discusión. Puede significar simplemente una forma de instar a prepararse con el mismo celo y prudencia que aquel mayordomo para la crisis que producía la predicación de Jesús. Por el otro lado, Jesús agregó el comentario de que los del mundo muestran más sagacidad que los que pertenecen al pueblo de Dios, lo que puede indicar que la parábola está dirigida a los discípulos o a los fariseos cuya avaricia los excluía de la amistad de Dios. El punto central entonces sería que habría que aprender del mayordomo y usar la riqueza para hacer de Dios un amigo, de modo que cuando el dinero ya no sea de ayuda, Dios lo recibirá en su presencia. Y fíjese que todavía hay una situación que este comentario lo dice. Una tercera posibilidad es la de que el mayordomo del relato de hecho no estaba actuando con deshonestidad, sino que estaba liberando a los deudores de las muy altas tasas de interés que le habían sido impuestas ilegalmente cuando le dieron los créditos. O sea que según como lo entiende este comentarista, lo que hizo el mayordomo fue aquello decir, mira, mi amo te está sangrando, entonces yo lo que voy a hacer, mejor rebajemos la deuda. Entonces, por ese lado, según este comentario, el mayordomo no hizo mal. Luego también lo que dice el comentario de Mateo Henry. El comentario de Mateo Henry, entre otras cosas, dice, esto puede enseñarnos que la muerte vendrá y nos privará de las oportunidades que ahora tenemos. El mayordomo se hará amigo de los deudores o inquilino de su señor, al cancelar una parte considerable de su deuda con éste. El señor al que se refiere esta parábola no elogió el fraude, sino la política del mayordomo. Solo en este aspecto es tan notorio. Los hombres mundanos en la elección de su objeto son insensatos, pero en su actividad y perseverancia son a menudo más sabios que los creyentes. Y luego, por ejemplo, tenemos la opinión acá de Juan Calvino, de que Juan Calvino, entre otras cosas, mire lo que dice. El objetivo principal de esta parábola es mostrar que debemos tratar con amabilidad y generosidad con nuestros vecinos. ¿Para qué? Cuando lleguemos al tribunal de Dios, podamos cosechar el fruto de nuestra liberalidad. Aunque la parábola parece ser dura y exagerada, la conclusión lo hace evidente, que el diseño de Cristo no fue más que lo que he dicho, y por lo tanto, vemos que investigar con gran exactitud cada parte de una parábola es un modo absurdo de filosofar. Cristo no nos aconseja comprar con grandes donaciones el perdón del fraude, la extorsión, el gasto derrochador y los otros delitos asociados con la administración infiel. Pero como todas las bendiciones que Dios nos confiere son encomendadas por Él a nuestra administración, nuestro Señor ahora establece un método de procedimiento que nos protegerá de ser tratados con rigor cuando vengamos a rendir cuentas. Así que esos son algunos de los comentarios pues que tenemos al respecto. Ahorita pues llegamos a la parte donde entramos a las preguntas o a las opiniones que ustedes pudieran tener respecto de todo esto que hemos podido decir. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de esta historia que hemos leído y que nos pueda ayudar precisamente para poder enriquecer el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Veamos. Antes de mostrarles cuál va a ser el tema para la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, hermano Jaime, dígame. Pastor, usted pudiera repetir aquella como un silogismo que decía, un texto sin contexto es como Es construir un solo un pretexto. pretexto. Así es. Así es. Esa Es que se aplica ahí, pero de amores. Ajá. Es que la frase esa dice que un contexto sin su contexto es solo un pretexto. Es que vaya, lo que sucede que más de alguien, por ejemplo, puede agarrar esta parábola como para decir, mira, lo material es importante. Claro, usted dice, mire, ¿y lo material es importante? Sí, va, porque hay deudas que pagar, va, hay que comprar comida, hay que hacer una serie de situaciones así. Hay cosas que definitivamente son importantes, pero hay otro tipo de cosas que son más importantes todavía. Y es donde el Señor dice, mire, lo que nosotros debemos de estar pensando tal vez no tanto es aquello de que si quedamos bien en este mundo, sino que qué va a pasar cuando estemos en la eternidad. Es por eso de que las dos historias que aparecen en Lucas 16, una es el mayordomo infiel y la otra es el rico y Lázaro, ¿va? Que van bien relacionadas precisamente sobre cómo vivían ellos aquí y sobre qué sucedió cuando ya ellos llegaron a la eternidad, ¿va? Tenía siempre otro comentario, hermano Jaime, que le veo siempre con la mano levantada.
un poco de filosofía mundana, pero no por eso menos acorde, ¿no? Ah, ok, dígame. Nos dice el fin justifica los medios, pero ya, Ahorita se le cortó un poquito. ¿verdad? Se le cortó, hoy se le oye un poco suave. Yo creo que el micrófono lo tiene mal ajustado porque se le oye bien suave. Permítame, déjeme ver, no, Ahora sí, calma, hoy sí, hoy sí. que le decía que el mundo nos dice nos inculca que el fin justifica los medios, Ujú. pero las escrituras y digamos, una porción de ética humana nos dice, mira, cualquier fin puede ser desvirtuado por los medios que usas para conseguirlo. Ujú. En este caso, se aplica, pues, porque puede ser muy noble el fin, pero si utilicé medios ilícitos, desleales, no, aunque consiga el fin, No es correcto, ya perdió validez. no es correcto, definitivamente que no, no es correcto. Y es por eso de que una de las cosas que, fíjese que, por ejemplo, algunos de los comentarios que estaba leyendo precisamente a la hora de preparar el estudio mencionan una situación bien importante, que si nosotros tratamos de aplicar cada detalle podríamos caer en absurdos. ¿Verdad? En el sentido de que, mire, ¿y qué significa de que lo querían despedir? ¿Y por qué él vino y empezó a hablar con los deudores de decir, mire, sentate y disminuí la deuda? No, sino que lo único que se ve que en la historia se resalta, ¿qué es? Es la astucia del mayordomo. Y que así como él fue astuto para tratar de resolver humanamente su problema, deberíamos de ocupar esa misma astucia también para tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque a veces se da aquella situación de que la gente como que no hace el bien porque en teoría dicen no saber cómo. Bueno, ¿y cómo es eso que para el mal sí podemos? ¿Cómo es que para hacer las cosas malas sí sabes y para hacer el bien no tenés ninguna idea, sino que, ¿y qué hago? No, mire, y como que es hacerse la víctima. Dígame. En ese caso, pastor, si digamos, yo me doy cuenta de que me van a despedir, sea por una razón justa o injusta, yo no debería de hacer acciones ilícitas para conservar mi trabajo, es confiar en Dios. O sea, él sabe por qué me está sacando del lugar y hay que confiar que Él me va a llevar a donde Él necesite que yo esté. Claro, claro. Y fíjese que vaya, por ejemplo, hay unos libros de un escritor chino que se llama Watchman Nee, que Watchman Nee, una de las cosas que él le inculcaba a su congregación era de que el trabajo donde nosotros estamos es nuestra congregación. Si nos cambian de trabajo, sencillamente lo que han hecho es cambiarnos la congregación. O sea, la congregación para predicarles, pues, nuestro testimonio, el hablarles de Cristo de una manera real. Entonces él decía, mire, usted lo cambian de trabajo, lo único que han hecho nada más es que le han cambiado la congregación. Hermana Daisy, usted tenía un comentario, no sé si ya le contestamos en todo esto que estábamos diciendo. No se me había quedado levantada, hermano, perdone. Buenas Ah, noches. bueno, ok, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero sí, fíjese que muchas veces se da esa situación. Ese aspecto del dinero a la hora de las horas, como que viene a ser un poquito, bueno, ya ve que estaba el tema de que, por ejemplo, eh, Al Capone, por ejemplo, que era una de las cosas que él tenía. Una de las cosas que él hacía era de que de todas sus fechorías y todo, él diezmaba a la iglesia, ¿verdad? O como hicieron hace poco los del cártel es de donde es López Obrador, que lo que hicieron para el Día de Reyes, les llevaron torta de Reyes, piñatas y juguetes a los niños. Entonces, que por la conciencia, por lo que usted quiera, a saber, va, pero ¿qué es lo que sucede? Imagínese, si siendo malos tienen ese tipo de actitudes, qué bueno no sería si ocuparan esa astucia para hacer el bien, va, para hacer las cosas correctamente. Por eso es que el Señor dice, mire, y si en lo injusto son infieles, dice, ¿cómo quieren que les confíen lo verdadero? Po?
¿Cómo quieren que les confíe en lo verdadero? Si aún en ese tipo de cosas que ante los ojos de Dios no son tan importantes, porque hagamos la salvedad de que vaya, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos saber que Dios nos ama? Nosotros podemos saber de que Dios nos ama no por la cantidad de dinero, sino por lo que dice Romanos 5:8, ¿va? Que dice, mas Dios muestra, bien interesante, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la verdadera prueba del amor de Dios es que dio a su Hijo. Esa es la verdadera prueba del amor de Dios. No es lo que tenemos o lo que dejemos de tener. Veamos, ¿algún último comentario antes de mostrarles cuál es el tema de la próxima semana? ¿Algún último comentario? Pastor, solo Dígame. reforzando o tratando de enriquecer lo que usted acaba de decir, Correcto. la situación económica y material solo es un escenario. Como si tenemos abundancia, es Ya casi guardar. no se le oye y creo que tiene falso en su micrófono. Vea cómo tiene la espiga porque se lee pero lejísimo. No, todavía no. Ahora Ahora sí, ahora sí. que le decía que al final No, se le volvió a perder. Yo creo que tiene falsa su espiga, porque cuando habló se le oyó bien, pero ahora se le volvió a perder. ¿Hola? No, se le oye lejos. no, Bueno, teléfono, ahorita, pastor, quizá esta ahorita, cosa no funciona. ahorita se le está oyendo bien. Ahorita se le está oyendo bien. Que le decía la económica en la que a cada uno nos toca desenvolvernos es un escenario. Si quedamos en riqueza, seguramente vamos a poner a prueba nuestra fidelidad para creer, para lo, lo que, lo que el pasaje dice, ¿no? Donde están tus tesoros, está tu corazón. Ujú. Sí, lo va a hacer. Si nos toca vivir en pobreza, es aceptarlo y, bueno, hacer lo que esté en nuestro alcance por llevar el pan diario de cada día, ¿no? Claro. Y confiar que Dios va a proveer y dar testimonio. Obviamente, en cualquier escenario es dar testimonio, Esa es la parte importante. Esa pero es la parte serán importante. diferentes, ¿no? O es más por lo positivo que negativo, o más negativo que positivo, una mezcla infinita, pero nos va a tocar luchar como que en dos polaridades. Ujú. No, y es que como ya ve que una de las cosas que dice la Escritura, que al que mucho se le da, dice mucho se le demandará, ¿va? Entonces, claro, a veces también el tener cierto nivel de prosperidad también como que es una manera en la que Dios dice, mira, es que te estoy dando la prosperidad no para que presumas, ¿va? Sino que para ver qué vas a hacer con ella, cómo la vas a usar, cómo la vas a usar, ¿verdad? Entonces, Pareciera que la parábola de los talentos prevalece ahí en todos los escenarios. hay un poquito de ello, hay un poquito de ello, aunque también ya ve que está, por ejemplo, ese incidente cuando dice la Escritura que estaban los hombres ricos echando mucho y que dice la Escritura que llegó una mujer y echó solamente 2 blancas, ¿va? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Esta mujer ha dado más que todos ustedes. Entonces hay una serie de escenarios en todo esto, pues. Hay una serie de escenarios en todo esto. Lo que sí definitivamente está claro que digámosle así, que nosotros no le debemos de dar más importancia de la necesaria es al dinero. O sea, sí En es términos, importante, en términos contables, es importancia relativa. Dice, cada claro, quien da que según sus posibilidades, ¿no? claro que sí, claro que sí. Bueno, déjenme comentarles cuál va a ser el tema para la próxima semana. Le comentaba de que en Lucas 16, pues hay 2 historias muy interesantes. Una la que acabamos de terminar de ver y la otra que va a ser la que nosotros vamos a ver la próxima semana. Mire que es el rico y Lázaro. Vamos a ver pues cuál es la descripción que se da allí respecto del infierno y a contestar una pregunta bien interesante de que si va a haber recuerdo o no, ¿verdad? Así que eso lo vamos a ver en el tema de la próxima semana. Por ahora, pues no queda más que agradecerles, pues, el que hayan podido estar con nosotros. Tal vez, hermano Alfredo, si nos quisiera dirigir en oración, por favor, para poder terminar la reunión. Amén, pastor.
Gracias, Padre amado, buen Dios, por esta noche más que nos prestas la vida, Señor, por el privilegio de poder habernos dado tiempo de compartirnos un poquito de tu sabiduría, de tu ciencia para poder comprender la palabra, Señor. Te pido por cada uno de los que se han conectado, Señor, sé tú bendiciendo su vida, Señor, dando provisión a sus mesas, Padre. Y te pido especialmente por el pastor, Señor, por esa dedicación, por ese tiempo que él aparta sin ningún interés, Señor, por compartir con cada uno de nosotros su conocimiento. Gracias te damos, encomendamos el resto del día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Más tarde va a estar subido el video y nos vemos a la próxima. Dios me los bendiga. Bendiciones. Bueno. Feliz noche.